SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios, hablando de los nubarrones que amenazan al crecimiento de la economía. Después de la positiva sorpresa que ha dado el INE confirmando que en 2021 la economía española creció más de lo que se creía, hay una serie de nubes que se acercan y que pueden hacer descarrilar o reducir el ritmo de esta recuperación. Y estas nubes se llaman guerra, se llaman inflación y se llaman protestas. El Instituto Nacional de Estadística ha revisado al alza el cuarto trimestre del año pasado. Eso supone revisar efectivamente al alza una décima el crecimiento del año pasado. Estamos hablando de un 5,1%, es un crecimiento que no se lograba en décadas en nuestro país. Pero más importante que la cifra, a mí lo que me parece importante es esa aceleración de la recuperación económica en la segunda parte del año pasado, que lo que hace es que empecemos el año 2022 pues con un ritmo muy fuerte y con una posición de nuevo sólida, ¿no? Es lo que decía la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, hoy preguntada en una entrevista en televisión por su valoración sobre el dato del Producto Interior Bruto que ha dado a primera hora el Instituto Nacional de Estadística. Empezamos 2022 con un ritmo muy fuerte, con una posición sólida, dice el Gobierno, consciente de que más allá de lo que importa cómo empezamos el año, lo que está viniendo por delante es una situación con muchos nubarrones y puede que alguna que otra tormenta, porque tenemos guerra en Ucrania, subidas de precios más fuertes de lo que se había esperado y protestas en las calles. Todo ello tiene efectos sobre el crecimiento de la economía. Obligarán todas estas situaciones, de hecho ya lo están haciendo, a rebajar las previsiones y solo falta por saber de qué magnitud será este impacto en el PIB y de cómo se pueda trasladar a otras magnitudes, cómo afectará al empleo, cómo afectará a la recaudación. Antes de entrar en todo lo que viene, vamos a pararnos un instante en cómo es el punto de partida, porque como decíamos, hoy el INE dice que la economía española creció algo más de lo que había estimado inicialmente el año pasado, un 5,1%, creció más en la recta final de año, por lo que venía en una inercia positiva pese a las restricciones que se reimpusieron por la explosión de contagios de la sexta ola en pleno mes de diciembre. Crecimiento mayor, Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Crecimiento mayor, pero aún insuficiente para recuperar todo lo perdido. El Instituto Nacional de Estadística ha elevado una décima el crecimiento de la economía española en 2021 y lo sitúa en el 5,1%. Es el mayor crecimiento desde el año 2000, aunque hay que recordar que veníamos de una caída del 10,8% en 2020 por culpa de la pandemia. Los datos del INE apuntan a que el Producto Interior Bruto aguantó mejor de lo previsto en la recta final del año pese a las restricciones. El consumo, que según la primera estimación había vuelto a caer, consiguió aguantar y seguir creciendo un 0,6% en el último trimestre. En cambio, la inversión y el sector exterior se comportaron algo peor de lo anunciado. En conjunto, el resultado es que la economía creció un 2,2% entre octubre y diciembre, 2 décimas más de lo que había estimado inicialmente el INE. Estadística también ha corregido los datos de los 2 primeros trimestres del año pasado. Ahora dice que la recaída de la economía durante la tercera ola de la pandemia fue menor y por todo ello en 2021 el PIB consiguió crecer un 5,1%. Un 5,1% supone que estamos ante el mayor crecimiento de los últimos 20 años. En todo este siglo no se había crecido más de un 5%, pero esta cifra tiene dos peros. Este crecimiento se ha producido después de una fortísima caída y no se ha recuperado aún todo lo que se había caído en 2020. Ese es el primer pero. El segundo, España sigue estando en el furgón de cola, Shira, de las economías europeas. Sí, España terminó 2021 con un PIB 3,8% inferior al que tenía a finales de 2019, justo antes de que llegara la pandemia. La economía había caído, como decíamos ahora, en 2020 un 10,8%, de manera que pese a la fuerte recuperación del año pasado, el PIB sigue sin superar el nivel previo y se ha quedado lejos del 6,5% de crecimiento que había previsto el Gobierno. Además, si comparamos la situación con otros países europeos, vemos que España, después de ser el país con una mayor caída del Producto Interior Bruto en 2020, sigue estando en el furgón de cola. Tanto la media de la Unión Europea como la de los países del euro han superado ya los niveles de PIB que tenían en 2019. Francia también lo ha conseguido. Italia está unas décimas por debajo, al igual que Alemania, que tiene que recuperar 1,2 puntos para superar ese nivel. Portugal también está 1,5 puntos por debajo, mientras que a España le quedan por recorrer casi 4 puntos, 3,75 exactamente, para poder decir que la recuperación del PIB es completa.
Este es el punto de partida, aquí es donde estamos, pero desde 2021 las cosas han cambiado mucho. El panorama ha dado un giro prácticamente total que ha dejado en papel mojado otra vez todas las previsiones económicas. La del Gobierno, por ejemplo, es de septiembre del año pasado. Apuntaba a que este año la economía iba a crecer un 7%. En unas semanas, durante el mes de abril, hacia finales del mes de abril, habrá nuevas previsiones del Gobierno que tendrán que incluir un crecimiento menor. Naturalmente, las previsiones del Gobierno incorporarán, con toda la incertidumbre en la que nos encontramos en este momento, toda la información disponible en cuanto a la economía global, la actividad económica y los precios, pero también reflejarán la fortaleza de los fundamentos económicos de nuestro país. En todo caso, tanto el Gobierno español como la Comisión Europea, por ejemplo, afirman que no hay peligro de que la economía vuelva a caer. Solo se reducirá, dicen, el ritmo de crecimiento. Paolo Gentiloni, comisari. These consequences will not derail. They will weaken, but they will not derail. Harán más débil la recuperación, pero no la harán descarrilar, decía Gentiloni, preguntado por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Hoy mismo, por ejemplo, Portugal ha actualizado sus previsiones de crecimiento, las ha rebajado medio punto, pero sigue pensando que la economía del país, de Portugal, crecerá este año un 5%. En España ya hemos dicho que tendremos que esperar unas semanas para conocer los cálculos oficiales del Gobierno. Por ahora lo que ya tenemos sobre la mesa es el cálculo que hacen la mayoría de analistas, que sitúan en un punto de PIB las pérdidas en forma de menos crecimiento que está provocando esta situación. Es una aproximación que lógicamente dependerá de cuánto dure la guerra y de si se encuentran fórmulas o no para frenar los precios de la energía y por lo tanto para hacer que baje la inflación. Shira. Sí, las previsiones de crecimiento de la economía española, como dices, han bajado un punto de media desde que empezó la guerra en Ucrania. Ese es el impacto medio que sufrirá según las 15 casas de análisis incorporadas al panel de Funcas, que ya han modificado sus previsiones para incorporar el impacto de esta guerra. Según esos cálculos, la economía española crecerá un 4,6% este año, lo que supondría el segundo mayor crecimiento del siglo. También el Banco Central Europeo ha presentado nuevas previsiones que incorporan el impacto de la guerra y que rebajan las expectativas de crecimiento. Para este año prevé que el PIB suba un 3,7%, medio punto menos. En el mejor de los casos, si la situación va a peor, el crecimiento puede quedarse en el 2,3% según el BCE. José Emilio Bosca es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, investigador asociado de FDA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Llevamos un mes de guerra. Todas las previsiones han saltado por los aires. Por ahora se apunta que esta situación en Ucrania, sus consecuencias en forma de subida de precios pueden recortar alrededor de un punto, por lo menos el crecimiento. Eso es lo que dicen varios analistas. ¿Este cálculo es optimista? ¿Que el impacto sea solo de un punto es ser optimista? Bueno, yo lo llamaría una previsión central y lo considero razonable en estos momentos, pero bueno, la incertidumbre es tan grande que tampoco pecaríamos por llamarlo optimista. Es decir, bueno, hay modelos que nos dicen que por ejemplo, cada 10% de subida en el precio de la energía, eso es como medio punto de caída del crecimiento, o un poquito menos. Bueno, ahí está, digamos, la clave está en saber cuán permanente o cuán transitorio es el shock a los precios que vamos a sufrir. Por ahora lo que estamos escuchando de los responsables políticos es que asumen que habrá este impacto en forma de mayores precios, en forma de menor crecimiento, pero que no hay riesgo de que la economía española y la europea vuelvan a caer. Por lo tanto, sí podemos decir que ese cálculo del 1 punto de PIB es realista. También podemos decir que esta afirmación de que no volveremos a las caídas de la actividad es un apunte realista. Yo entiendo que sí, vamos, estamos muy lejos en este momento, aunque bueno, en una situación bélica como esta, que se puede descontrolar, esperemos que no, nunca se puede saber, pero vamos, yo creo que estamos bastante lejos. En España, bueno, el último dato que ha dado hoy el INE del crecimiento del año pasado de un 5,1%, hay muchísimo trecho para caer en una recesión, para caer en tasas de crecimiento negativas, máxime cuando la economía española pues ha mostrado el año pasado pues un crecimiento, yo lo llamaría incluso bastante virtuoso, menos de lo que se esperaba anteriormente, pero que ha sido bastante sólido en términos de que se ha fundamentado pues mitad y mitad en el sector
exterior y en la demanda interna, y sobre todo en la inversión y el sector exterior, y por lo tanto, bueno, los últimos datos de esta mañana nos dicen que ha sido un crecimiento menos volátil de lo que habíamos visto con las previsiones anteriores, y en ese sentido es verdad que claro, todos esperamos un recorte sobre esa cifra, pero estamos muy lejos de llegar a cifras. El drama puede estar en que se desate de verdad una espiral inflacionaria. Esto sí que es un drama que podría llevar, pues digamos, a que la caída en el PIB o el crecimiento del PIB fuera mucho más moderado que las cifras que estamos hablando. Pero bueno, esto es donde hay que actuar de alguna manera para evitar ese crecimiento descontrolado de los precios. Estamos viendo estas subidas importantísimas de la inflación, 7,6% en febrero en España en comparación con el año pasado. Precios industriales que decía hoy el INE han subido más de un 40%. Todo apunta a que los precios seguirán, al menos en el cortísimo plazo, subiendo un poco más. ¿Esta situación puede mermar la confianza de las familias, puede mermar también la confianza de las empresas y hacer por esa vía que gasten menos, que inviertan menos y que por lo tanto la economía se resienta más de toda esta situación? Efectivamente podría ser así, pero en este momento yo creo que lo que es crucial es insuflar, digamos, confianza a los agentes. Una política, un pacto de rentas sería vital en este momento. Igual que estamos esperando, por ejemplo, en la negociación que ha habido con los representantes del sector del transporte, pues una petición a las petroleras, a las distribuidoras de energía para que moderen sus beneficios y moderen las subidas. Sería muy importante que hubiera pactos en la economía española, lo que se llama pactos de rentas, que distribuyeran un poco el coste de esta crisis. O sea, esta crisis viene de fuera, esta subida de los precios de la energía nos hace más pobres, y lo que hay que discutir es cómo repartimos esa pobreza, digamos, cómo repartimos entre los ciudadanos y las empresas esa pobreza. No podemos salir de esta de forma, por decirlo así, gratis. Es decir, no podemos, alguien se tiene que empobrecer porque tenemos que pagar más al exterior por una energía y por unas materias primas que están en niveles o en precios muy elevados y crecientes. Entonces, eso es lo que es crucial. Si caemos en una dinámica de cada uno mirarnos al ombligo, los trabajadores queremos recuperar nuestro poder adquisitivo totalmente. Las empresas quieren recuperar sus márgenes comerciales cargando precios. Al final, claro, esto es lo que nos llevaría, digamos, a la peor de las situaciones. Eso es lo que hay que intentar evitar. Es decir, que los agentes sociales, en algún sentido, se sienten, hagan pactos de rentas. Tenemos que perder poder adquisitivo los trabajadores, tienen que perder márgenes las empresas o expectativas sobre recuperación de márgenes que tuvieran, y esta es la clave fundamental. La atmósfera de protestas sociales que estamos viendo estos días, que en realidad es otro reflejo de esta subida de precios y de cómo algunos sectores están luchando para no ser ellos los paganos de esta situación. ¿Esta atmósfera hasta qué punto puede afectar? Porque oíamos esta semana cálculos. Solo el paro de transportistas supone pérdidas de más de 100 millones al día. Nos decía, lo vamos a escuchar ahora, el secretario general de Asedas, Felipe Medina. Las pérdidas económicas que está suponiendo a diario este paro de transporte, que ha de concluir cuanto antes, que en el caso de las empresas de distribución alimentaria asciende a 130 millones de euros cada día. Y añadían desde AECO que estos costes, estas pérdidas, van cada día que pasa a más. José María Bonmatí. Cuando hablamos de 10 días en un sector tan eficiente, lo que estamos diciendo es que se pone en riesgo más, mucho más, que no estrictamente el producto fresco, otro tipo de producto. Y que, por lo tanto, cada día que pasa, los costes y las problemáticas crecen exponencialmente. Este tipo de protestas que esta semana se han centrado en el sector del transporte, pero que también se han visto en los últimos tiempos, por ejemplo, en el mundo agrario. ¿Hasta qué punto afecta todo esto? O si son protestas puntuales y limitadas en el tiempo, su impacto también es limitado. Tienen una importancia muy grande, evidentemente. Lo que es cierto es que en este tipo de protestas hay que distinguir dos cuestiones. La primera es un sector que sabemos desde hace tiempo que necesita una reforma. Esto a corto plazo no se puede acometer,
Y entonces, bueno, se puede llegar a un acuerdo para intentar compensar las pérdidas que ahora en ese sector una gran parte de, sobre todo los pequeños transportistas, están sufriendo. Pero claro, uno no puede hacer una política para intentar, digamos, agravar a medio y largo plazo los problemas de sostenibilidad o estructurales de un sector. Por lo tanto, las protestas, todas tenemos que tener en cuenta que cualquier respuesta a esas protestas supone, digamos, una negociación sobre cuál es la carga que tenemos que sufrir como economía del empobrecimiento que nos supone el encarecimiento de la energía y de las materias primas. Entonces hay que saber medir bien qué puedes hacer en el corto plazo para sostener la actividad y qué debes, digamos, hacer para reformar estructuralmente sectores que tienen evidentes problemas como el del transporte. José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia, investigador asociado de FDA. Muchas gracias por atendernos en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Esto es lo que tenemos por delante. Crecimiento menos intenso, hasta un punto de PIB de menor crecimiento. Esto es lo que pronostican de momento los analistas. Veremos si la cosa va a más o si en cambio conseguimos reducir este impacto. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.